Hola amigos, hoy os traigo un Maserati, sí, pero un Maserati para casi todos los públicos, porque es la versión más económica, tiene etiqueta Eco y 300 caballos, es el Grecale GT. Vamos a ver cómo se comporta, lo que gasta, lo que anda y todo. Sí, la versión más económica de Maserati, es un Maserati que está al alcance de mucha más gente que antes, porque bueno, pues Maserati es una marca que siempre ha ofrecido lujo, que siempre ha ofrecido deportividad y lo sigue haciendo, Se pasó al mundo sub con el Levante, ahora el Grecale. Si lo hacen todos sus rivales, ¿por qué no lo van a poder hacer ellos? No lo veo mal. Hoy en día todos los tabús se han roto. De hecho, ahora vienen las versiones eléctricas también, pero no solo las versiones eléctricas de un Grecale, que podría tener su cierta lógica, es que vienen versiones eléctricas de prácticamente todos los modelos. Pero es que además mantienen versiones térmicas, que es lo bueno. Entonces, bueno, pues puedes elegir lo que quieres. Redondea del tren trasero. Eso un X4 no te lo hace. ¿Qué es el Grecale? El Grecale es un sub de 4,8 metros de largo. Tiene varias versiones. Tiene esta básica, que es la GT, que es una versión microhíbrida, por eso tiene etiqueta Eco. Es una versión microhíbrida, tiene 300 caballos de gasolina, luego por encima tiene la versión Modena, que son 330 caballos, y por encima tiene el Trofeo, que son 530. Ojo, ya 530. Hicimos una prueba del Trofeo, te la dejo aquí para que le puedas echar un vistazo. Y luego tiene su versión más potente, que es la Folkloric, la eléctrica, que vendrá dentro de muy poquito. Bueno, pues como veis es un coche que aporta frente a sus posibles rivales pues la magia de pertenecer a una marca como Maserati. También es magia pertenecer a una marca como Porsche, también es magia pertenecer a una marca como Mercedes o como BMW, pero la personalidad que tienen los coches italianos está un poquito, que me perdonen los alemanes y los amantes de los coches alemanes, como decimos, el alma esta que tienen los italianos, bueno, solo en el diseño, no me estoy metiendo en el motor, no me estoy metiendo en el comportamiento, estoy hablando del diseño, el zapato italiano y el reloj, el diseño bueno, pues al final, un coche italiano, ¿para qué no le voy a dar más vueltas? ¿Contra qué compite este coche? Por eso tengo el guión aquí en la mano, porque como no me lo sé, pues tú puedes competir, tú puedes optar a este coche, pues si estás pensando en un Macan, si estás pensando en un BMW, en un X4, X3 podríamos meter, si estás en un Mercedes, un GLC, también sería opción. Este coche parte de los 87.000 euros, más o menos. Tened en cuenta que jamás vas a pagar 87.000 euros por este coche, porque las opciones de personalización que tiene son tan altas que te lo vas a ir haciendo un poquito a tu gusto, y bueno, una unidad como esta, lo tengo aquí, en 93.400 euros, que está muy bien equipada, que no necesitas más, que tiene, bueno, pues sus detallitos interiores y tal. ¿Qué tenemos en el mercado que sea más o menos similar? Pues mira, el BMW, el X4, el M40i, que es un coche de 4,75, estáis viendo aquí una ficha que os he preparado, le dais pausa, tienes un X4 M40i con 360 caballos, podría ser rival de este coche, es un poquito más barato de precio de partida, pero luego hay que personalizarlo y lo vas a personalizar. Tiene un poquito más de maletero, bueno, bastante más maletero que este Grecale. Fijaros el peso, lo ligerito que es. Al final de la tabla os he puesto un Stelvio, que comparte muchas cosas con este coche, con el motor, con la base de este motor, pero con 280 caballos. Ese coche es mucho más barato, pero también no está terminado como un Maserati. Y luego, bueno, pues os he puesto ahí una lista de un poco del consumo medio oficial que tienen. El Porsche Macan no tiene etiqueta Eco. El X4 M40 sí, porque también es microhíbrido como este. El Macan no tiene etiqueta Eco, y además el Macan
se va a electrificar en breve, con lo cual, bueno, pues está a otro nivel. Es menos potente y también cuesta más o menos lo mismo, y luego en el momento que lo toqueteas un poco se va de precio. Luego tienes un Mercedes que te tienes que ir a una AMG, a un GLC 43 AMG, también con 421 caballos, más potente, pero también mucho más caro. Y bueno, pues esas son un poco las opciones que tenéis. Os dejo aquí abajo enlaces de Autoscout 24, donde podéis encontrar Maseratis nuevos y de ocasión. Bueno, pues eso, el diseño habla por sí solo. ¿Qué os voy a decir que no veáis ya? Iluminación, tiene una buena iluminación, que eso lo hemos comprobado por la noche, y además es una cosa que me pedís mucho, que os hable de la iluminación. Ilumina bien, no hemos tenido problemas. Vemos aquí los detallitos de estas salidas de aire, el acabado GT, aquí pondría Módena, pondría Trofeo, en función de la versión. La etiqueta Eco, ¿sí? La etiqueta Eco, que eso es un plus para mucha gente. Habrá otros que la etiqueta le dé igual, pero esto es un plus. Suspensión independiente en las 4 ruedas, no lleva columnas McPherson, lleva un paralelogramo deformable delante y detrás. Estética, pues elegancia de Maserati, las pinzas en amarillo. Estos discos son opcionales, que estos que estáis viendo son para un acabado performance. Puede llevar suspensión neumática opcional, también tiene una suspensión adaptativa. Y bueno, pues os lo voy a dar la vuelta para que veáis cómo es por detrás. A mí estos detallitos es que me ganan, a mí esto me ganan. Por ejemplo, joder, un Macan lleva el logo de Porsche, está muy bien, pero luego es que no, joder, tienes que ser un poquito más con tu marca, no sé, esto, bueno, cosas mías, no me hagáis caso. Voy a darle la vuelta. Que sí, que me gusta el detallito. Os voy a enseñar el acceso a las plazas traseras. Las plazas delanteras, problema no hay ninguno. Como veis, tenemos muy buena separación, un buen tamaño. A ver, aquí no va a haber problemas de acceso. ¿Veis? Mirad cómo entro de bien. Con una persona mayor, pues aquí tiene, al final, tiene la cadera en su sitio. Entras, bueno, espacio que luego os enseñaré mejor con Nacho, pero bueno, buen espacio, buena salida, no lleva recubierto hasta abajo, con lo cual si esto está mojado te vas a manchar aquí, pero bueno, entra dentro de lo normal. Para esta prueba llevamos unos Continental, los Conti Eco Contact 6, vamos a ver qué tal, no va mal este neumático, vamos a ver qué tal se desenvuelve en circuito. Una toma muy grande, pero claro, tened en cuenta que esto está pensado que también va a tener su versión eléctrica. Vamos a ver el maletero, 535 litros, si no me equivoco, 535 litros de capacidad. Mirad a qué altura se queda, veis que, bueno, pues que queda bastante alto, me tengo que poner de puntillas para llegar. Esto lo bueno que tiene, mira, y todavía tenía un poco más, lo bueno que tiene es que tú puedes regular a qué altura quieres dejarlo. Como veis, la bandeja no llega hasta aquí, con lo cual es muy cómodo en este coche poder cargar algo, porque al final la bandeja siempre es un incordio, siempre molesta, y en este coche, bueno, pues tú puedes cargar algo sin tener que estar quitando la bandeja. Luego, si la quieres quitar, la puedes quitar, y además va por su carril, no es de las que se queda colgando. Desde aquí abates asientos, que puedes abatir, que ya habéis visto que se divide en 3 partes, una goma muy bonita de Maserati que te protege un poco de cualquier situación de meter cosas, yo que sé, las botas de esquiar, pues las pones aquí, tiene su lona normal, con sus 4 ganchos, bueno, pues algo práctico. Esto aprovecho que ya estoy aquí para enseñaros. Aquí lleva el quirre para pinchazos. Esto que veis aquí es una caja que, nada, que es de los tornillos antirrobo de las ruedas, y bueno, pues aquí no hay mucho espacio. Da un poquito menos de capacidad de maletero que la versión Trofeo, y es porque, claro, aquí va la batería, la pequeña batería de iones de litio del sistema de 48 voltios. Y nada, pues toma de corriente aquí, pues lo normal, unos ganchitos para llevar bolsas, lo normal. Vamos a ver el motor, que me come, yo me voy de aquí.
motor, que bueno, aquí lo veis un poquito lleno de polvo, pero bueno, es que no se ha limpiado este motor. El motor es un 4 cilindros, 2 litros. De todos los rivales que os he mencionado, desde el Porsche, el Mercedes, son todos motores 4 cilindros y 2 litros, con sus turbos, y bueno, pues al final es lo que se estila ahora. Va microhibridado, que es red de 48 voltios, tiene un motorcito eléctrico que le ayuda a arrancar en las funciones de, no sé, de conducción a vela y esas cosas. Bueno, os he explicado mil veces lo que es un sistema microhíbrido. No es híbrido, es microhíbrido, tenerlo en cuenta. Al final los dos tienen la misma etiqueta, pero es un sistema de microhibridación con red de 48 voltios. El motor da 300 caballos. Ya habéis visto que está un poco en la línea de lo que ofrece la competencia, es un motor entero de aluminio. ¿Habéis visto esta barra antiacercamiento entre torretas? Bueno, pues que le da mucha rigidez. Y luego estáis viendo aquí como que está vacío, claro, porque es que esto está pensado para llevar el V6, que lleva la versión trofeo, para llevar un motor muchísimo más grande. Y luego la medición que siempre me gusta, aquí están las torretas, mirad dónde está el motor, está detrás. Está en la parte de atrás. Esto nos ayuda a repartir mucho mejor el peso y es una de las cosas que luego cuando hablemos del comportamiento pues marca la diferencia, el reparto de pesos del coche. Vamos a verlo cómo es por dentro y enseguida venimos aquí ya a ver toda la parte de prestaciones, consumo y demás. Llaves las puedes dejar en el bolsillo. Aquí tienes dos posavasos donde puedes meter cosas. Aquí móvil grande, cabe perfectamente aquí y además carga inalámbrica y conexión Apple CarPlay, Android Auto. Tienes esta pequeña guanterita aquí con dos tomas USB, una grande y una pequeña. Y tienes esta guantera aquí, bueno, que caben bastantes cosas y tiene una toma de 12 voltios y aquí un sitio donde colocar la llave por si hay algún problema a la hora de arrancar. El coche, asientos muy cómodos, en este caso son de piel, costurita azul, aquí estáis viendo esto de prima serie, con el logotipo de Maserati, que al final, pues, esto te lo puedes decorar como quieras, un salpicadero todo de piel con sus costuras, precioso. Voy a dejar esta parte para el final porque aquí hay muchas cosas que contar. Un volante agradable, las levas aquí en grande, luego os cuento más cuando está conduciendo. Un cuadro de relojes totalmente digital que puedes personalizar y además se cambia en función del modo de conducción. En el volante tenemos dos cosas, una, el botón de arranque que lo tenemos aquí y otro el Drive Mode, que puedes elegir entre Comfort, GT o Sport. Si aprietas aquí, varías la dureza de la suspensión, que la puedes variar en dos durezas. Buen espacio, un buen sistema de audio, la puerta para abrir y cerrar tienes aquí este botón, pero que tú puedes apretar, pero si no quieres usar este botón o falla por lo que sea, porque es eléctrico, pues tienes su sistema manual. Ahí va, su sistema manual para abrir y cerrar. Esta parte de aquí, pues tenemos se divide la pantalla en dos cosas. Una, que es esta que estamos viendo aquí, que tú puedes elegir desde qué reloj quieres ver, porque además es que este reloj que estás viendo aquí, cambia aquí, mirad, clásico, deportivo o de diseño. También lo puedes convertir en una brújula, puedes ver los pedales, que si yo piso el freno se sube, o si piso el acelerador, según lo pise, pues también tenemos esa información que realmente no sirve para gran cosa, pero bueno, la tiene ahí. Y obtenemos un medidor de fuerzas G. A mí, desde luego, lo que más me gusta de todo esto es llevar un relojito y además, fijaros, me gusta más el clásico que el deportivo. El clásico, estamos en un Maserati, ¿verdad? Ya sabemos que es deportivo. Luego también en esta misma pantalla tienes acceso a pues, todo el tema de las luces automáticas, encendidas, apagadas, pues las ponemos en automático. Tienes acceso a los asientos, a las memorias de los asientos, al reglaje del conductor y del pasajero. Y luego pues los colores interiores también los tienes aquí, que lo puedes elegir. Y luego además
tienes todo lo referente al sistema de climatización, calefacción en asientos y demás. Aquí tienes el control de descenso y para poder desactivar el Start-Stop y quitar el control de estabilidad. Aquí tienes el volumen de la radio y venimos a esta pantalla. En esta pantalla, si nos venimos a la pantalla principal, bueno, pues tú puedes aquí ver lo que quieras. Y todo esto es configurable. Realmente tú puedes verlo más grande, más pequeño, pero como siempre, realmente no sirven para mucho, o sí, porque por ejemplo aquí tenemos la presión del aceite. Bueno, pues realmente tú no vas a ir conduciendo viendo esto aquí, pero es que es precioso. Aquí tenemos, dentro de la pantalla principal, tenemos esta opción que tú le das aquí al coche y te sale todo esto. Y desde aquí empezamos. Mira, en My Car, bueno, pues tienes todo lo referente al coche, cosas de conducción, sistema híbrido. Esto es gracioso llevarla porque aquí ves lo que está ocurriendo. En función del color, si es gris, si es verde, cambia los colores en función de lo que está haciendo el motor. Si el motor está apagado, si te está ayudando con electricidad, si está recargando, aquí lo ves todo. Aquí en rendimiento, pues es lo que os he enseñado antes, pues tienes un historial de consumo, pues el par que repartes entre las ruedas, porque os recuerdo que es tracción total. No lo he dicho en todo el vídeo, es tracción total mecánica y de serie. Tienes esto de Drag Race, que aquí ves un poco los datos que has hecho en la aceleración. Mira, os voy a poner esta foto la hice cuando terminé la aceleración, luego veremos si se han cumplido los datos o no. Bueno, indicadores de accesorios, pues tienes serie de cosas, pues controles, atenuador de retrovisor, cámara panorámica, en fin, tienes muchas cosas. Aquí se ve raro porque está la puerta abierta, pero bueno, tú puedes ir cambiando cámaras. Esto es muy útil porque realmente tienes más control sobre lo que pasa alrededor del coche y se ve bien. Aquí tenemos un grupo de mandos, desde aquí abres el maletero, gestionas, bueno, luces, puertas, el asistente y al final todo lo del techo, que si quieres tienes un techo panorámico bastante grande. Las plazas traseras, hay espacio longitudinal de sobra, como estáis viendo en el caso de Nacho, hay altura suficiente. 2 personas van a ir más cómodas que 3, pero 3 pueden ir perfectamente. Volvemos al circuito, que ya vamos a ver todas las mediciones que hemos hecho. Ya estoy aquí sentado, donde más me gusta, contando 2 cosas. Vamos a hablar primero del consumo. Ya que es una versión eco, bueno, pues vamos a hablar del consumo. Ya sabéis que hemos mandado a Ned Flanders a hacer el consumo y vamos a ver lo que ha hecho. Mirad, aquí tenéis la tabla. Hemos sacado un consumo medio de 7,9 en carretera, no está mal, y de 10,5 en ciudad. 7,9. Pues ha gastado un poquito más que un Cupra Formentor con 310 caballos y también tracción total. Ha gastado menos que un BMW M2, que un T-Roc R de 300 caballos. Así rivales. Mira, el Grecale Trofeo gastó 8,6 y este ha gastado 7,9 en las mismas condiciones. El Stelvio Quadrifoglio gastó 8,8. Pero claro, este coche no es comparable a ese porque tiene 2 cilindros menos. En ciudad, pues 10,5, a ver qué tenemos alrededor, comparado con el Formentor que tiene encima, 10,1, también con 300 caballos. Bueno, pues ahí lo estáis viendo, es un consumo que te va a permitir moverte en los 8-9 litros cuando te olvidas, ¿vale? Este consumo es yendo a buscar el mínimo consumo, pero si te olvidas, vas a moverte en eso. 8-9 litros va a ser el consumo que le vas a hacer al coche. Depende de la ciudad que hagas y depende también un poquito de la carretera y lo que te guste pisarle, que yo sé que te gusta pisarle, ¿verdad? ¿O no? Bueno, son en zonas controladas. Vamos a ver lo que corre. En la aceleración de 1000 metros, mirad lo que ha hecho, 25,68. Pues ha rodado como un Megane RS, acelerado de 0 a 1000 metros como un Megane RS. Eso dice mucho, saliendo a 211 kilómetros por hora. Bueno, de los 1000 metros, no está mal. Más rápido así en rollo sub que un Touareg híbrido, más rápido que él, un poquito más rápido, tampoco no mucho más.
Bueno, pues no hay así, es que subs así grandes, secos, tampoco hemos hecho mucho, pero bueno, para que hagáis una idea, como un Octavia RS Combi, 2 litros TSI de 245 caballos. El Kia V9 que veis ahí es eléctrico, y así un coche más, pues así, pues un poquito más rápido que un X2 M35i de 300 caballos, os dejo ahí la prueba. Bueno, pues es más o menos lo que... Mira, comparado con el Formentor VZ310 que hemos visto antes, el consumo se hizo 24,6, pero claro, ese coche pesa menos que este. Ese coche pesa menos que este y también es un segmento inferior, se supone. Con estos datos vamos a hacer la vuelta rápida o la prueba de seguridad. Vamos a ver qué hace. Para empezar la marcha en este coche hay que apretar aquí el botón. Parece un poco incómodo, pero solamente en maniobras, mirad, si yo pongo aquí la marcha atrás y voy marcha atrás, hago mi maniobra de aparcamiento, freno, le doy a la leva y ya estoy otra vez en la D. Con lo cual, si juegas con las levas en maniobras de aparcamiento, pues al final no tienes que lanzar la mano aquí. Dinámicamente este coche tiene algo, que está más cerca de un Macan, de un AMG, de un M, que de coches con un poquito más, de sub un poquito más burgueses. Tiene algo, a ver, aparte hay una parte subjetiva que te transmite cierta deportividad que normalmente en otros coches no la tienes, la deportividad visual. Bueno, pues esa la tienes, pero es que también cuando tú empiezas a andar con el coche, empiezas a moverte, sientes las cosas, sientes cómo mueves un poquito la dirección, el tener las levas aquí tan grandes, que a mí me estorban un poquito para esto, pero tengo... seguidores que me han escrito diciendo, oye, yo tengo un coche con las levas así y a mí no me molestan con el Stelvio, porque al final el Stelvio tiene las mismas levas que este, así de aluminio, preciosas, pero muy grandes. Ahora en la vuelta rápida veréis cómo voy a buscarlas y siempre las encuentro. Que os digo que tiene cosas, el tacto del freno, los asientos que lo ponen en el nivel de los subdeportivos, porque al final, bueno, pues es un sub deportivo. En ciudad se mueve bien, tienes buena visibilidad, te la da a la altura, tienes unos buenos retrovisores, bueno, pues aquí se va bien en ciudad, más o menos lo maniobras bien dentro del tamaño que tiene. En carretera igual te puedes hacer viajes muy cómodos, como lleva la suspensión aquí, que puedes variar la dureza apretando este botón. Bueno, pues lo llevas en modo confort y de verdad que te puedes hacer kilómetros y kilómetros, y son coches que no cansan. Dentro del coche hay sonido, por cierto, escuchad cómo suena. ¿Veis? Ese sonido es de escape. Mete algo de sonido por altavoces, pero realmente este coche suena de escape y probablemente suene más que sus rivales de escape. Y eso que es un motor de 2 litros, de 4 cilindros. Vamos a cambiar el modo. Vamos a poner aquí, tenemos aquí los modos de conducción, el modo GT y el Sport. Ponemos el modo Sport, le damos al control de estabilidad apagado, ya está, totalmente apagado. Vamos a ver si se apaga del todo o no. Nos ponemos en modo levas cambio manual, ponemos aquí cambio manual, venga, para que no haya ningún problema. No sé qué llevo en el maletero, pero ya va algo suelto sonando. ¿Quién me habrá dejado el Nacho ahí? Venga, vamos a ver. Vamos allá. Entramos. Entra muy bien del tren delantero. Oye, me ha parecido que tiraba de atrás. Aplomo, frena, reduzco, entra. Bien. Tira de atrás. Vamos allá. A ver, ahora se está yendo del tren delantero. Uy, mira. Redondea del tren trasero. Eso un X4 no te lo hace. He tenido que levantar ahí. A ver,
como frena de sobra. Muy buena mordiente, buen tacto en el pedal. Subira. Es que este neumático ecológico, ¿estáis viendo cómo gira atrás? Venga, a ver, por dentro, aguanta bien, el neumático delantero está ya pasado de temperatura. Este coche necesita un neumático un poquito más deportivo que este, ¿eh? Cambio ZF de 8 velocidades, que no os lo he dicho cuando se habla del motor. Bueno, pues a mí me está gustando este coche. Muy parecido el Stelvio, tiene ese tacto. Tengo que esperar a que el tren delantero agarre para entrar a la curva. 29.2. No está mal el tiempo, 29.2. A ver, la monta de neumático eco no me ha permitido sacarle todo el potencial que tiene este coche, porque este coche habría bajado a 28 fáciles. Es un coche, es fácil, tira del tren trasero, en estas cerradas te redondea con el tren trasero, o sea, va derrapando de atrás, te obliga a trabajar la conducción, cosa que me gusta. Me gustan las levas, que las he encontrado en todo momento. El cambio ha funcionado bien, porque el cambio es muy agradable en conducción normal, no os lo he dicho antes, porque es que no hay nada malo destacable en el cambio, pero en cambio en conducción deportiva pues ha hecho lo que le he dicho cuando se lo he dicho. Y esta caja, normalmente todos los coches que llevan esta caja, es raro que haya criticado alguno. Frena bien. Tengo mordiente en el pedal del freno y tengo distancias de frenada cortas, con lo cual deportividad tiene, y además es efectivo teniendo en cuenta el tamaño que tiene y el peso que tiene. Pero es que viendo el tiempo que ha hecho, no está nada mal. Ojo, pensad que es un coche de 300 caballos solo, que sí, solo hace años 300 caballos era un mundo, pero teniendo en cuenta lo que pesa, que es más ligero que sus rivales, joder, no hago más que quitarme la razón a mí mismo. Que digo que el coche pesa y tiene 300 caballos, pero si todo se ha movido bien, es ágil en la conducción, bueno, pues eso. Deportividad tiene, seguridad pues también tiene. Tienes frenada, el control de estabilidad no he sentido que entrase en ningún momento, está desactivado, no he sentido que entrase. Bueno, no sé, prueba superada, el coche me ha gustado. Si os digo que me ha gustado más que el Trofeo, ya está, ya todos con la mano en la cabeza. Me gusta más que el Trofeo porque al final este es un coche más utilizable. El Trofeo aquí tenía demasiado motor para esta pista, y en cambio este, pues he ido con el coche, pues es que me he hecho un llavero con él. He hecho lo que he querido con el coche con facilidad, el coche me ha hecho caso, es obediente. Bueno, vamos a seguir con el vídeo. Desde luego está claro, es que la opción lógica es comprarse este coche. A lo mejor el siguiente con 330 caballos, a lo mejor, pues que no necesito más caballos. No sé, casi me quedo con este. Eso sí, con estos frenos y con un neumático un poquito más deportivo. ¿Qué os ha parecido? Ahora voy a sujetar más las hojas porque nuestra cámara me acaba de echar la bronca porque dice que se oyen más las hojas que mi voz. Perdonad, pero este canal somos así. 29.27, el mismo tiempo que hizo el Polo GTI 25 aniversario. Un Polo GTI, un coche pequeñito, ágil y divertido. Como un Cupra León de 190 caballos. Bueno, pues como un Mustang Mach-E GT, también ese es un sub. Bueno, pues ha rodado en ese tiempo, más o menos. No es un mal tiempo, no es un mal tiempo, tened en cuenta el neumático que lleva. Este coche, si le cambias el neumático, le quitas ese neumático ecológico, le pones un neumático deportivo, digo yo que baja a 28. Si 28, mira, se pondría como un X1 30E, más rápido que mi M3 de carreras,
Ah, no, bueno, ese no es el de carreras, ese es el M3 normal. El mío de carreras fue un poquito más rápido. Pues como, sí, se pondría más o menos como un Golf GTI 7. Bueno, pues al final es un buen tiempo. Lo que pasa es que en este coche no vamos a ver el tiempo, vamos a ver un poquito el comportamiento. Y el comportamiento es las sensaciones que transmite, y transmite sensaciones, sin llegar a ir muy rápido, transmite sensaciones, que yo creo que es donde está un poquito la diferencia entre comprarte esto, comprarte un Mercedes, por ejemplo, o comprarte un Porsche, un Macan, sí que da sensaciones, y en pista va muy bien, estaría en esa línea. Estaría en esa línea del objetivo del conductor de este coche. Conclusión. Bueno, pues si quieres un coche diferente, tienes un Maserati. Y a veces pensamos, un Maserati es un coche que está en otra liga. Sí, pero esta versión no. Esta versión está en una liga accesible y tienes coches que sí, que es mucho dinero, pero que ya tienes unos rivales a los que puede, o sea, no solo hay que quedarse en BMW, Audi, Mercedes y Porsche, que tenemos otra alternativa más, que es el Maserati. Luego otra cosa es que te guste la marca, que quieras un coche italiano, que prefieras un coche alemán, bueno, pues esas cosas ya son temas vuestros, pero lo que es el funcionamiento del coche ha funcionado bien, seguro, divertido y te transmite cosas que, digamos, yo creo que es un poco el objetivo de estos coches, porque si no, en vez de esto te gastas 20.000 euros menos y te compras un subgeneralista que te va a hacer el mismo servicio y te va a llevar igual, con incluso a lo mejor más espacio, pero claro, no tienes un Maserati, que es un Casio. Como lo en la canción de un Rolex y un Casio, pues algo así. Algo así. Bueno, voy a cortar el vídeo ya porque me estoy perdiendo. Muchas gracias por estar ahí. Os dejamos ahí abajo un montón de enlaces y cosas de AutoScout24, que acordaros que es un sitio donde podéis anunciar vuestro coche o podéis encontrar coches tanto de ocasión como coche nuevo o coches kilómetro cero. Tenéis un poquito de todo. Así que acordaros que es nuestro sponsor y gracias a nuestro sponsor podemos sacar este coche y todos los que sacamos. Traeremos más de estos porque tengo interés en ver cómo va la versión eléctrica. Ya sé que a muchos nos gustan los eléctricos, pero a mí me gusta investigar y me gusta ver las cosas antes de criticarlas. Así que nada, nos vemos en la próxima. Hoy no está Nachete, que le tengo por ahí haciendo unas galas, pero también, como si se hubiese despedido. Chicos, adiós.